Bueno, listo. Eh, bueno, les había comentado que un ordenador servía para procesar grandes volúmenes de datos en muy poco tiempo, que la bondad del ordenador era poder ingresar datos y obtener algo que se llamaba información. Habíamos hablado también que en el transcurso del tiempo todo esto se perdió, que empezaron a aparecer distintos tipos de ordenadores. Tal es el caso del día de hoy que estamos hablando, cuando uno habla de un ordenador, de una computadora, lo primero que se les ocurre es una PC, una personal computer, pero también tenemos otro tipo de ordenadores. Tenemos una notebook, una netbook, y teóricamente dentro de ese mundo está algo que es el sistema operativo, que es Windows, el cual maneja un poco la tecnología, ¿no? Y de hecho, bueno, Windows convirtió la función de un ordenador en un centro multimedia. Por eso es que se perdió un poco el concepto del ordenador. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros ahora es multimedia por medio de un ordenador. Cuando la realidad es que el ordenador es para trabajar, pero no con multimedia. Gracias a que llega la multimedia, bueno, a que Windows de alguna forma establece el medio de comunicación que es Internet, y a partir de eso empieza todo este gran mundo de escuchar música, ver una película y utilizarlo como centro multimedia más que como centro de trabajo. Siempre el ordenador se basó en una filosofía, trabajar en dos estados, está prendido o está apagado, entra o no entra, siempre en dos estados. A tal punto que los primeros ordenadores que empezaron a trabajar eran ordenadores que trabajaban con tarjetas perforadas, en los cuales si estaba perforado era como un 1 y si no estaba perforado era un 0. El lenguaje que se utiliza en informática es el lenguaje binario, porque es el único lenguaje que me permite a mí con dos estados, o sea, con 1 y 0, poder representar un carácter. En realidad no está la L, no está la O, no está la M. Lo que hay es lo que se llama un carácter ASCII, que es ocho impulsos eléctricos convertidos en ceros y uno para que aparezca un determinado carácter. Entonces yo creo que la clase pasada más o menos habíamos llegado a esto, y yo lo que les había dicho es que les voy a dar un ejemplo de cada una de estas cosas. A ver, por ejemplo, en la pantalla hay n cantidad de puntos y esos puntos se llaman píxeles. Los píxeles de la pantalla pueden tomar dos estados, está prendido o está apagado. Si está apagado, no está habilitado, y si está encendido, tiene otro impulso eléctrico que le da el color. Por eso mismo es que nosotros podemos representar cualquier tipo de carácter, cualquier tipo de gráfico, en cualquier color, porque ese píxel también toma color. ¿Se acuerdan? Cuando viajamos en colectivo era muy común, ¿vieron los LED que habían, que eran de propaganda? Infotrans, me parece que se llamaba, en donde veíamos caracteres que lo que nos mostraban eran textos que se iban moviendo. Como estábamos muy cerca y no importaba demasiado la calidad, sino que llegue bien el texto, esos caracteres eran puntos que tomaban dos estados, está prendido o está apagado. Lo mismo sucedía, ¿se acuerdan cuando se imprimía el boleto? Cuando se imprimía el boleto, en realidad, si uno veía ese boleto impreso, no, después vamos a hablar de la SUBE también, porque también están grabados ahí caracteres. Eso que se imprimía en el boleto era cuadraditos, que si nos poníamos a jugar con el boleto y lo tratábamos de ver bien de cerca, veíamos que las letras en realidad eran un montón de cuadraditos que lo iban armando. En realidad lo que hacía era tener una impresora en donde el tipo de impresora era una impresora térmica. ¿Térmica por qué? Y porque si era de tinta, el problema que había era que al moverse el colectivo la tinta se iba de un lado para el otro, había que abastecerse de tinta, entonces hay un método de impresión que es similar al que utilizan los cajeros automáticos, que es el método de impresora térmica. En realidad lo que hace es quemar el papel. Entonces en el papel donde está quemado hace el cuadradito, donde no está quemado no hace el cuadradito. Dependiendo del tamaño de ese cuadradito, de ese punto, lo que va a hacer es continuidad y nos va a mostrar una letra. Porque en realidad a mí no me importaba la gran calidad de impresión. Medianamente tiene que ser algo rápido, y al toque hay que ser rápido, que no tenga mantenimiento. Entonces,
ninguna de las dos cosas iba con una impresora de tinta, sino que teníamos que ir a una impresora de tipo térmica. ¿Escucharon hablar que hay impresoras de punto? ¿Sí? Impresora de matriz de punto. Eran las que tenían cinta y corría un carrete que cada vez que imprimía hacía un ruido bárbaro. Se movían de un lado para el otro. Algunos lugares la siguen teniendo como impresora fiscal. Bueno, ¿cuál es la idea? Que pasa una cinta adelante y lo que hacen es, los puntos se hacen por medio de que van golpeando agujas para poder imprimir un carácter. Las agujas lo que hacen es pegan sobre la cinta que está en negro y va formando caracteres. Por eso que si me acerco demasiado a ese tipo de impresoras, puedo llegar a ver que una letra, un texto, no es ni más ni menos que un montón de puntitos que están cerca uno del otro, que a una distancia de 10, 15 centímetros pasaría desapercibido y da lo que es como si fuera una continuidad. Les recuerdo que los primeros monitores no eran color, sino que eran de fósforo verde. Y estos monitores de fósforo verde, al no haber color, lo que hacían es, ¿está activado o está desactivado el punto? Entonces, ¿qué hacía con todo esto? Bueno, la lógica de transmitir o no transmitir ese punto, y le daba un color, lo que no estaba en verde se lo daba, era todo lo que veía. Y si uno se acercaba demasiado al monitor, cada uno de esos puntos, que sería un píxel, lo que representaba era un estado, está prendido o está apagado. Otro tipo de ejemplo, a ver, ¿no les pasa a ustedes que si tienen cable, cuando se frisa una imagen empieza a aparecer cuadrados? O sea que, supónganse, esto es muy común si alguno tiene cable por medio de alguna antena satelital, o cuando se corta o cuando está mal internet y está viendo por la tele, se empieza a frizar la imagen. La imagen que está, hoy estamos hablando de la digitalización de la imagen y la digitalización del sonido. O sea, hay ecuaciones matemáticas metidas ahí para poder transmitir. De hecho, cuando se friza la imagen, empiezan a haber cuadrados. Y esos cuadrados es ¿por qué? Y porque la realidad es que los cuadrados permiten dos estados. O sea, el cuadrado en sí está activado o está desactivado. De ahí a que se frisa la imagen. Si hay continuidad, voy a mostrar la imagen en movimiento. Lo mismo sucede con el sonido. A veces el sonido se descompone. Por eso que tengo programas para descomponer una banda de sonido. O sea que yo puedo pasar una canción, y hay programas en donde separan la letra de la música y la música cada uno de sus instrumentos, y poderlo aumentar o poderlo disminuir. ¿Por qué? Porque hay ecuaciones matemáticas metidas adentro en donde puede descifrar cada una de las características de lo que se está transmitiendo. Hace tiempo atrás, cuando Internet no era lo que es por cable, venía por un módem. O sea que lo tenía que conectar por el teléfono, y por el teléfono se conectaba, era típico escuchar el ruido de conexión, y yo ya me daba cuenta cuando se cortaba la conexión, porque en lugar de hacer el pitido constante del ruido, hacía un ruido llano, o sea que no recibía bien la señal. ¿Y por qué no recibía bien la señal? Y porque él hay algo, miren, la palabra módem. Modem significa modulador, demodulador. De ahí proviene la palabra modem. ¿Y qué modula y demodula? Bueno, transforma algo de analógico a digital. ¿Hasta acá me están entendiendo? Por favor, si a medida que voy hablando no me entienden, me paran. ¿Qué es algo analógico? El reloj a cuerda es analógico. El reloj eléctrico es digital. El reloj a cuerda, al ser analógico, mantiene una constante, pero lo que permite también esto es que a medida que se acaba la cuerda, le tengo que volver a dar de nuevo para que reactive el ciclo. En los que son digitales se alimentan ¿por qué? Por electricidad, o sea, por un ciclo constante que no varía. Tengo termómetros analógicos y termómetros digitales. Los termómetros que son de tipo analógico trabajan por el mercurio, o sea que la temperatura de acuerdo al mercurio me va a ir marcando en una tabla la cantidad de grados que está haciendo. En cambio, en los que son de tipo digital cambia. ¿Por qué? Porque no son tan exactos. Entre lo analógico y lo digital, es más, a veces en ciertas situaciones,
es más exacto lo analógico que lo digital, porque lo digital lleva una escala y una escala constante, o sea, no lleva valores intermedios. Puede crecer de 0,5 en 0,5, pero el que es de tipo analógico, no hay una frecuencia en mercurio de 0,5 a 0,5, sino que la dilatación del mercurio por medio de la temperatura me da un valor más exacto que un termómetro de tipo digital. De hecho, no sé si a veces les ha pasado que se toman la temperatura con un termómetro de tipo analógico y con un termómetro de tipo digital, y el digital a veces falla, o sea, tira valores que no concuerdan. Entonces, hay una conversión de lo que es analógico a digital. De hecho, mi voz ahora está siendo transformada, está transformándose de analógica a digital, o sea, digitaliza el sonido cuando yo estoy transmitiendo por el micrófono. Entonces, esto que es la transformación de lo analógico a digital, a ver, les puedo dar otro ejemplo, que es la situación en donde todo se lleva a dos estados. ¿Se acuerdan en la época de los CD? Cuando yo tenía CD en la compu, la opción de poder grabar no estaba como grabar, era quemar el CD. ¿Nunca se preguntaron por qué la opción era quemar el CD? Porque en realidad lo quemaba el CD. El CD está compuesto por un montón de agujeritos que presentan dos estados, o está perforado o no está perforado. Y pasa un haz de luz que es un láser. Cuando está perforado ese agujerito, el láser pasa de punta a punta, o sea que lo interpreta como 1. Cuando no está perforado, lo interpreta como 0. Entonces, a eso se llama quemar, porque un haz de luz lo que hace es quema el material con el cual está hecho el CD, dilata ese agujerito y permite que pase la luz. Eso es un 1. Si no quiere grabar, lo que hace es no lo quema, entonces lo sigue dejando perforado. Y ahora podemos entender un par de cosas. Por eso es que los CD, que a veces los estoy agarrando mal y los estoy agarrando con la mano, un CD sucio no se puede leer. ¿Pero por qué? Y porque al tomarlo con la mano tiene grasa, y la grasa lo que está haciendo es tapando los poros que tiene el CD. Por lo tanto, cuando no lo lee, es casualmente porque está sucio el CD. Pero sucio, ¿qué significa? Y que sin querer, al tener la mano con la grasitud de nuestro cuerpo y de la grasa de la piel, hicimos tapar determinados tipos de agujeritos, que eran donde él, cuando leía, interpretaba que cada uno de ellos correspondía a un 1 y un 0. Entonces, cuando un CD está sucio, ¿cómo se limpia? Comúnmente se tiene que limpiar con agua caliente y con jabón. Entonces, lo que hago es, después de limpiarlo con agua caliente y jabón, le vuelvo a pasar agua caliente y lo tengo que secar. ¿Por qué lo tengo que secar? Porque si lo dejo húmedo, las sales que tiene el agua hace que probablemente al secarse solo empieza a tapar poros y después no se puede leer. Entonces hay que secarlo en forma inmediata y aparte, para la limpieza, tenía que hacer la limpieza con algún tipo de tela absorbente y la tenía que realizar en el mismo sentido que estaba el CD. ¿Por qué? Porque si yo lo realizaba secándolo comúnmente, lo que podía hacer era rayar el CD. Había varios métodos para recuperar un CD rayado. De hecho, un CD rayado se podía recuperar o intentar recuperarlo con pasta dental. Entonces pasaba la pasta dental, esperaba que se seque y después le pasaba agua. ¿Qué hacía la pasta dental? Todo eso que estaba rayado lo tapaba. Entonces esa porosidad que estaba tapada, lo que hacía, lo interpretaba como 0 y medianamente lo podía llegar a leer. Y de hecho yo tenía dos tipos de CD. Tenía un CD que era grabable y un CD que era regrabable. El que era grabable lo podía utilizar una sola vez. Y el que era regrabable, teóricamente me recomendaban no grabar más de 100 veces, o sea que no le cambie el estado de 100 veces. El material con que estaba hecho un CD de tipo grabable a un regrabable eran distintos. El CD que era grabable nada más, se quemaba una sola vez el círculo que tenía, el orificio, y no se podía volver a tapar nuevamente. En cambio, el regrabable, a veces yo podía volver a borrar todo en un CD regrabable. ¿Qué significa? Volver a tapar todo, cada uno de esos agujeritos que estaban habilitados.
¿Cómo lo hacía? Y por un método físico. ¿Por qué? Porque lo que hacía era pasaba un haz de luz que recalentaba el material y por una cuestión física, al dilatarse, se volvía a cerrar. O sea que el material permitía dos estados. Yo le aplicaba un haz de luz para quemarlo, se abría, y le aplicaba un haz de luz, que era por medio de láser, ¿para qué? Para calentarlo, dilatarlo y se volvía a cerrar. Entonces, esto de que se podía abrir o se podía cerrar por medio de la dilatación, me recomendaban a mí que este CD no cambie más de 100 veces de estado. ¿Por qué? Porque no soportaba el metal con el cual correspondía. ¿Hasta aquí está bien? Otra de las cosas, nosotros trabajamos todo por medio de impulsos eléctricos, o sea que todo lo que hay en informática se trabaja todo por medio de impulsos eléctricos. A ver, ¿qué impulsos eléctricos? Miren, ¿no les ha pasado a ustedes que ponen un pendrive y lo van a sacar? Cuando lo sacás le tenés que decir al ordenador que vas a quitar el pendrive. ¿Por qué le tengo que decir que voy a quitar el pendrive? O sea, no lo puedo sacar el pendrive directamente, porque él todavía está trabajando, está transmitiendo, quizás desde el pendrive al disco rígido, está transmitiendo información. Se están mandando impulsos eléctricos. Si vos sacás el pendrive al toque, puede llegar a pasar que esos impulsos eléctricos no se han grabado correctamente. Y cuando lo quieras volver a poner, o no te lo reconoce o perdiste la información. Entonces, el método de grabar es exactamente lo mismo. A ver, hace tiempo atrás la filosofía fue empezar a trabajar con las tarjetas perforadas. De la tarjeta perforada pasaron a de la tarjeta perforada pasaron a lo que es la cinta magnética. O sea, la cinta que si en alguno tuvo la posibilidad, era la misma cinta que aparecía en las cintas de los cassettes de audios. Y en la cinta de los cassettes de audio, ¿cómo hace? Bueno, magnetiza o desmagnetiza. Si magnetiza es un 1, si lo desmagnetiza es un 0. ¿Se acuerdan cuando había disquete de 3,5? Algo que aparecía en la cajita era no lo acerquen a un imán. ¿Por qué? Y porque yo les vuelvo a repetir que la metodología de grabar en un disquete de 3,5, ¿cuál era? Era magnetizar o desmagnetizar. Si está magnetizado es un 1, si está desmagnetizado es un 0. Imagínense que yo agarraba ese disquete de 3,5 y lo acercaba a un imán, lo que estaba haciendo era desmagnetizando toda la zona y perdía toda la información. Entonces, todo acá en informática se trabaja con dos estados. Pero esto de los dos estados, hace tiempo atrás, fue cambiando, porque la realidad era que las primeras formas de poderme comunicar con un ordenador no era por medio de un teclado, y no era por medio de las letras y por medio de frases, sino que yo tenía un panel en donde lo que tenía eran interruptores. Entonces lo subía o lo bajaba para informarle que era un 1 y un 0, y así trataba de comunicarme con el ordenador para pasar un programa o para pasar un dato. ¿Qué pasaba con toda esta tecnología? Era limitada y era bastante costoso poder acceder a entenderla. Cuando se quiso hacer un poco masiva la difusión de lo que es, sí, con la televisión analógica y digital es lo mismo. La televisión analógica es, ¿cuál? La que viene por la antena común y corriente. ¿Y la digital cuál es? Y la digital es la que viene por cable. Aún y todo, la televisión digital que viene en forma gratuita por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de esa antena ser de tipo analógica, necesita un decodificador. O sea que está convirtiendo esa señal que es analógica a un código para que mi receptor lo pueda interpretar. No es que pongo la antena y veo todos los canales. No, necesito el decodificador. ¿Por qué se llama decodificador? Y porque tiene que llevar de lo analógico a lo digital. De hecho, fíjense cómo ha avanzado toda esta tecnología. Internet se basa en eso. Internet, los fundamentos de Internet son eso, es la analogía, es ceros y uno que se van transmitiendo constantemente. O sea, cada cosa que decimos, una imagen, un texto que estamos transmitiendo, son impulsos eléctricos que se van convirtiendo en ceros y unos y a partir de eso se van... se va transmitiendo en bloques y esa transmisión en bloques hace la interpretación. Entonces, a lo que yo iba es que esa comunicación que hago necesita, en tal caso, Internet, ¿qué necesita? Necesita de un módem, que es el que nos proveen a nosotros la gente que nos da Internet, para que nos podamos comunicar y que pueda entender de lo analógico a lo digital.
Hoy en día las velocidades están cambiando porque estos impulsos eléctricos están teniendo problemas. A ver, miren, esto me pasaba a mí con Speedy. Cuando yo tenía Speedy por teléfono eh, y me ofrecían a mí banda ancha por Speedy, cada vez que había una tormenta y empezaban los truenos, yo me quedaba sin internet. ¿Y eso es por qué? Porque en el ambiente había descarga eléctrica. ¿Y qué hacía la descarga eléctrica? La realidad es que la transmisión que hacía Speedy era la transmisión por los mismos cables telefónicos con los cuales yo me podía conectar por el teléfono. Pero esos cables telefónicos estaban al aire libre. Entonces recuerden ustedes que acá tenía que haber una combinación de unos y ceros o de impulsos eléctricos que era lo manda o no lo manda, y cuando había una descarga eléctrica, si las centrales telefónicas eran viejas, descargaban esos impulsos eléctricos y se perdía la conexión. Por eso es que decían, si tenías oportunidad, no te conectes por medio de Speedy, conectate por medio de otra alternativa, porque la vía telefónica tradicional, que es la de cable, aún y todo tiene tendencia a desaparecer y está desapareciendo, porque hoy ya nos están ofreciendo telefonía por medio de Internet, en lo cual estamos logrando lo mismo. La tecnología avanzó tanto que yo creo que la mano de todo esto fue Internet, que a tal punto Internet logra ser no solamente un centro multimedia, sino que ofrece todo lo que es comunicación, y, o sea, todo lo que es imagen y todo lo que es sonido. Y esto se aplica a lo que se llama el ancho de banda. ¿Cuánto puede transmitir? ¿Cuántos caracteres? ¿Cuántos ceros y uno puede transmitir? Eso determina el ancho de banda. Y hoy, Internet, como fue siempre, a partir de las nuevas tecnologías de que tenés 10 gigas, 20 gigas, se está transmitiendo por medio de algo que se llama fibra óptica. La fibra óptica que permite que no haya impulsos eléctricos. ¿Alguien sabe o conoce lo que es la fibra óptica? ¿Vieron cuando pasaban por esos bazares en donde había esas lámparas que había un montón de hilitos que a partir del color que emitía la lámpara se veía en la punta de los hilitos que venían colgando el color que transmite? Bueno, eso era fibra óptica. ¿Qué significa? Que la realidad es que la fibra óptica no trabaja con impulsos eléctricos. Es más, Internet, que nos viene a nosotros por medio del mar, viene por cuando uno dice tengo un caño, lo que tengo es fibra óptica. Viene por medio del mar. ¿Se acuerdan que hace 3 años en Las Toninas uno de los grandes problemas que hubo es que se cayó Internet? O sea que se cortó la comunicación de Internet, se cortó la fibra óptica. La fibra óptica es más rápida que la que usamos nosotros en comunicación, porque no trabaja con impulsos eléctricos, sino que por ser fibra óptica lo que hace es transmite un haz de luz. ¿Y el haz de luz pasa o no pasa? Estamos hablando de un haz de luz. Por lo tanto, las descargas eléctricas acá no intervienen en nada. Primero, principal, el haz de luz es más puro. El haz de luz no se corta. Y es como si hubieran espejos dentro de la fibra óptica. Y hay repetidoras de este haz de luz para que llegue más rápido. Entonces, hoy hablar de tener fibra óptica es hablar que tienen una velocidad espectacular en lo que respecta a lo que es la transmisión de datos vía comunicación de Internet. ¿Hasta acá más o menos bien? ¿Sí? Si yo a medida que voy hablando no se entienden, chicos, activan el micrófono, no te entendí, volvérmelo a explicar de vuelta. Bueno, ustedes tienen un video que yo les armé, que es de hardware y software, en lo cual muchas de las cosas que estoy diciendo lo van a ver en el video. Y van a ver cosas que todavía no hablé, como por ejemplo, ¿cuál es la estructura de todo esto? ¿Cuál es la estructura de un ordenador? Y en un ordenador de tipo tradicional o en un ordenador de tipo PC, se llama PC por la abreviación de Personal Computer, computadora personal. Recordemos que los primeros ordenadores del tipo PC eran de IBM. IBM es el que manda en el mercado el mundo de las PC, fue el precursor en todo esto. Y empiezan a aparecer las PC, porque la idea era tener un equipo más chico para poder desarrollar programas y para que no dependamos de un centro de cómputo. Antes ordenadores solamente había un centro de cómputo y ni siquiera eran PC, eran equipos que se llamaban mainframe, que eran equipos grandes. Un tipo a las 6:30 de la mañana tenía que venir, levantarse
estar dentro de la oficina, levantar el ordenador y recién ahí empezaban a tener todas las terminales, empezaban a tener líneas para trabajar. O sea que los centros de cómputos empezaron a aparecer en grandes empresas y en centros gubernamentales. Pero había que separarse un poco de estos centros de cómputo, porque si no las pequeñas y medianas empresas quedaban afuera. Y empieza a venir este mundo de las PC, precursor IBM. Uno de los problemas que había era que la máquina era IBM, y si a vos se te rompía algo tenías que ir a IBM, no podías ir a ningún otro lado. O sea, IBM tenía todo el monopolio de lo que era el ordenador con respecto a todos sus componentes. Cualquier cosa que se rompía, ir a IBM. Y los programas, solamente programas que funcionan bajo el entorno de IBM. Entonces empiezan a haber una serie de movimientos dentro del mercado donde empiezan a haber ordenadores que no son IBM, PC que no son IBM, sino PC que se llamaban compatibles. O sea que cada uno de sus componentes venían de distintos fabricantes. La placa madre venía de un fabricante, la placa de audio de otro fabricante, el disco rígido de otro fabricante, pero lo enchufabas y andaba. Y cuando lo enchufabas y andaba, te permitían a vos poder ejecutar cualquier programa que estaba dentro de la PC. Y empiezan a aparecer sistemas operativos que sin pertenecer a IBM también hacían correrlo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en el mercado? Conseguimos ordenadores de marca y ordenadores que no son de marca. ¿Qué son esos ordenadores? Son clones. O sea, te podés comprar una Hewlett Packard. Todo lo que hay adentro es de Hewlett Packard. Son un fierro. ¿Por qué? Porque todo tiene la misma tecnología, que es de Hewlett Packard. O sea, realmente son muy confiables para trabajar. Pero es que hoy en día hay que pensar si realmente me conviene comprar todo de marca. Primero principal, si algo se me rompe de Hewlett Packard, no te vende repuesto cualquiera. Tenés que ir a Hewlett Packard y por lo tanto el precio te lo ponen ellos. Segundo, ¿vieron cómo es esta tecnología de lo que es Windows? Constantemente va cambiando. Y no es que cambia Windows, también tengo que cambiar la máquina. O sea, o le tengo que poner más memoria, o le tengo que cambiar la placa de video. Siempre tengo que actualizar mi ordenador. En informática todo tiene un ciclo de vida. Todo nace y todo muere. Nace, se modifica y muere. Esto es válido para lo que es hardware y para lo que es software. O sea, para lo que es hardware es, por ejemplo, para una PC. Tu PC vino con Windows 7 y andaba perfecto. El disco rígido se la bancaba, la placa madre se la bancaba, esto andaba espectacular. Bueno, ahora ya Windows 7 empieza a caducar y la tendencia es migrar a Windows 10. Y te das cuenta que esto no es cambiar a Windows 10, sino que hay que agregarle más memoria. O sea que mi máquina no se lo banca. El disco rígido lo tengo que ampliar. La placa de video la tengo que cambiar. ¿Es posible que mi mother, la placa principal, se banque todas estas actualizaciones? Y estoy hablando tanto de máquina de marca como máquina de clon. Quizás sí, quizás no. En el peor de los casos del no, tengo que empezar a cambiar componentes. Entonces, guarda que esto de cambiar de tecnología hace también que yo tenga que cambiar de hardware, tenga que ampliar el hardware. Y a veces estoy perdiendo software. A veces dejaron de funcionar programas que andaban perfectamente con Windows 7, los ponen en Windows 10 y no andan. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? La realidad es que esto es una movida comercial dentro del mercado, porque no tiene ningún sentido. Hay mucho de comercial y no hay tanto de lógica. Si Windows 7 está andando perfecto, decime una cosa, ¿por qué el mercado me obliga a cambiar a Windows 10 si Windows 7 no tiene ningún problema y está perfecto? Y porque si no, no hay movimiento dentro del mercado. O sea, esto es como decirles, antes las heladeras me compraba una Xiang y duraba toda la vida. Hoy las heladeras se autodestruyen en 5 años. ¿Y por qué? Y porque si no, no hay mano de obra. O sea, no podemos fabricar más heladeras, no podemos seguir dentro de lo comercial. Acá en informática es exactamente lo mismo. ¿Y quién es que impone todo esto? ¿Quién es? Bueno, Microsoft. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados a trabajar con este sistema operativo que es Windows. ¿Sí? Entonces estamos todos atrás de Windows. Chicos, hay otros sistemas operativos. Está Linux, está Unix, hay otros sistemas operativos. Sí, pero este sistema operativo no es compatible con Windows. Y quizás quiero poner algo y no funciona. Hasta hace tiempo atrás, bueno, Windows indudablemente hay que pagarlo. O sea, nosotros estamos utilizando todo trucho, pero el Windows hay que pagarlo. Está bien, hasta acá la versión de Windows, y si no te lo tenés que craquear y cada tanto le tenés que poner el código porque si no se cae, y están viendo eso. Hay otros sistemas operativos que son libres, por ejemplo Linux.
Linux es un sistema operativo libre, no caduca, nunca te va a decir que tiene un problema. Y Linux empezó a competir con Windows. ¿Por qué? Porque Linux no tiene problema, no se cuelga, siempre funciona. No hay virus para Linux, no tenía ninguna dificultad. Y Linux empezó a trabajar como software libres en programas que eran compatibles con Windows. O sea, había un Word para Linux. ¿Qué significaba? Que si yo tenía Linux y me ponía a hacer un trabajo en Word, vos lo podías abrir desde una máquina de Windows. Bueno, ¿cuál empezó a ser la estrategia de Microsoft? Comprar Linux. ¿Por qué? Y porque si no, le hacía sombra y lo sacaba fuera del mercado. Se iba a tirar toda la gente a Linux. Otro de los problemas que hubo, yo también vendía máquina, tenía una pequeña empresa de sistemas. Cuando vendía máquina, yo no podía vender la máquina pelada, porque el tipo que me la compraba quería ver que todo esto funcione. Entonces, ¿y cómo hago para demostrarle que el ordenador que se está llevando funciona? ¿Qué hacía? Le instalaba Windows. Entonces, cuando le instalaba Windows, el tipo la prendía, la probaba, no hay ningún problema. Llegó un momento que dijo Windows, no, los ordenadores no pueden salir con Windows, hay que pagarlo el Windows. Entonces, por lo menos un Windows básico que te lo cobran en el momento de comprar la compu. Cuando vos te compras una notebook, te compras una netbook, no viene pelada, viene con lo que se llama un Windows Home, un Windows para casa, un Windows muy básico. Pero tiene que venir con algo, porque si no, no sabés qué instalarle, no sabés si funciona. Bueno, eso se cobra, y se cobra como paquete, o sea que te están vendiendo hardware y software. Y es muy básico ese Windows. O sea, a veces les ha pasado que también viene con un Office, que comúnmente se llama el Office 365, que después de un determinado tiempo deja de funcionar el Word, deja de funcionar el Excel, y te dice que te tenés que registrar y pagarlo. O sea que todo este mundo es muy comercial. Y a lo que voy es a lo siguiente. A ver, dentro de este mundo comercial no hay que ir atrás de la última tecnología, sino que hay que ir atrás de la necesidad. Aunque ustedes no crean, yo en este momento estoy trabajando con Windows 7 y no pienso cambiar a Windows 10 hasta que surja la necesidad, que hay algo que me obliga a mí tener que cambiar a Windows 10. Entonces, cuando esa necesidad surge en el mercado, porque yo no puedo transmitir, no puedo hacer videoconferencia, cambiaré a Windows 10, pero estoy seguro que este cambio para mí va a ser un dolor de cabeza, porque va a haber programas que no funcionan, porque quizás tengo que actualizar mi compu, porque hay un montón de factores que tengo que tener en cuenta. Entonces, hay un mundo de tecnología escondido atrás de todo esto que también lo hace lo que es el hardware. En inglés, hardware es ferretería, o sea, todo lo fierro. Por lo tanto, no crean que es tan sencillo comprar una máquina. Miren, el hecho es que de la máquina, si tenemos que empezar a diferenciar las partes, hay una parte principal que se llama CPU, que en la realidad es la CPU, es ese gabinete en donde es la chapa, en donde está ese cuadrado y hay un montón de cosas metido adentro. Y después vienen los elementos que rodean a la CPU que se llaman periféricos. O sea, esos elementos que nos van a permitir a nosotros ingresar datos o sacar información. Por ejemplo, el monitor es un periférico, el teclado es un periférico, el mouse es un periférico y ya vamos a ver la clasificación. Pero por ahora me meto dentro de la CPU. Y dentro de la CPU hay una placa principal que se va a llamar placa madre. ¿Por qué se llama placa madre? Porque es la placa principal en donde voy a poner las demás placas. O sea, la placa de video va enchufada a la placa madre. La placa de sonido va enchufada a la placa madre. La placa de red va enchufada a la placa madre. Esto es lo lógico. O sea que hay una placa, pues se llama madre, por el mother, que es la placa principal, la que gobierna absolutamente todo. Y ahí es donde permite conectar varios tipos de placas. ¿Qué placas? Se denominan placas controladoras. O sea, hay una placa controladora de video que va a manejar toda la parte de video. Hay una placa que es de audio que va a manejar todo lo que es audio. O sea que cada periférico tendría que estar asociado a una placa. Pero lo principal sigue siendo la placa madre. Y la placa madre, el corazón de la placa madre, es algo que se llama el microprocesador. Es el que le da la velocidad al ordenador. Comúnmente, si alguna vez tuvieron oportunidad de abrir un ordenador, abrir ese gabinete, se van a encontrar que en la placa madre, que era la placa más grande, iban a encontrar un ventilador, ese se llama cooler, y ese ventilador está arriba del microprocesador. ¿Por qué? Porque el microprocesador emite tanto calor que necesita algo para refrigerar. Entonces, algo para refrigerar es ese ventilador. Ese ventilador que si se llega a trabar, deja de funcionar la compu,
porque la compu tiene un sensor de temperatura. Eso para que no se quemen todas las placas. Es muy común que haya coolers para poder disipar el calor en toda la CPU. O sea, atrás de la CPU van a encontrar una caja y van a encontrar un ventilador. Ese lo que hace es saca el aire caliente. De los costados, si la máquina es muy nueva, va a emitir mucho calor porque tiene que trabajar muy rápido, también van a encontrar ventiladores. Estos ventiladores o cooler a veces se llegan a trabar. ¿Por qué se llegan a trabar? Porque se junta grasa, por la grasitud del ambiente, y cuando se traban, al no permitir sacar el aire caliente, empieza a tomar temperatura, hay un sensor de temperatura y la máquina se apaga en forma automática. Entonces eso es un síntoma que los coolers, o sea, esos ventiladores, están trabados. A veces se logra sacar, se limpia, se vuelven a montar y funciona todo bien. Porque estos ventiladores adentro lo que tienen son rulemanes. Entonces a veces no es que los rulemanes fallan, sino porque está trabado por grasitud. Se limpian y se vuelven a poner. Y otras veces directamente se cambia automáticamente el ventilador, se cambia el cooler por otro de las mismas características. Se vuelve a poner porque el problema era de refrigeración de compu. A ver, ¿no les pasa? ¿Quién tiene una notebook o tiene una netbook? Recalientan a lo loco las notebooks o las netbooks, ¿vieron? O sea, tenés 2 horas prendidas las notebooks o las netbooks, ponés la mano abajo y recalientan. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, tienen el microprocesador abajo. Y lo que se vendía hasta hace tiempo atrás eran como si fueran los pads, que eran como si fuera un bloque con un ventilador y la ponías arriba para que pueda refrigerar. Pero emite mucho calor, porque encima al tener toda esta tecnología metida adentro, el espacio es muy, muy limitado. Entonces al emitir tanto calor, cada 2 o 3 tenía que apagarlo. Sí, a mí se me quemó siempre el chip de video. Y sí, esto es un problema de comprar las notebooks o las netbooks. En realidad las notebooks y las netbooks las están comprando por una sola razón, porque tienen internet y porque tienen muy poco espacio y porque internet es wifi. Entonces es lo que justifica un poco. Pero si voy a trabajar, tengo que comprar una máquina de escritorio. Chicos, en una... ¿Es conveniente ponerle un cooler a la notebook? ¿O Mira, no? lo conveniente es primero ver las características de la notebook. Hay notebook que le das con un fierro 3 o 4 horas y no recalientan. Y hay otras que recalientan después de 1 hora. Entonces, si vos me decís si es conveniente, sí es conveniente poner debajo estos pads que sirven para refrigerar, que son los mismos pads que venían para la PlayStation 2 o para la PES, en donde cuando la tenías mucho tiempo prendida empezaban a recalentar y esto lo que hacía era disipar el calor, sacar todo el calor. ¿Por qué? Y porque están laburando todas las placas a full. Entonces está muy recalentado y tienen un sensor de temperatura y esto lo que puede llegar a pasar es que se apague automáticamente. Por lo tanto, depende mucho de la notebook. O sea que comúnmente esto lo ves en verano, lo que yo te digo. En invierno, quizás hasta por la temperatura, es un poquito más que pasa desapercibido. A una temperatura de 20 grados, las notebooks y las netbooks se la bancan perfectamente. Ya después de 2 horas, un poquito más, se empiezan a recalentar. Y también esto depende de la calidad de notebook o netbook que tengas. De hecho, hay algo muy importante que quiero tratar de resaltar entre una cosa y la otra. Chicos, yo hablé de un ciclo de vida. Y las notebooks y las netbooks nacen y mueren tal como vienen. No puedo agregarle más memoria a una notebook. No puedo tener 2 discos rígidos en una notebook. No puedo cambiarle la parte, no puedo poner una buena placa de video en una notebook, tal como vino, tal como muere. Por eso es muy importante esto. Hoy te vas a comprar una notebook, anda pensando que si vino con Windows 10, va a morir con Windows 10. Me ha pasado a mí que he comprado notebook que venía con Windows XP y murieron con Windows XP y ahí quedaron tiradas, las notebooks es un fierro porque es una Hewlett Packard, decime a mí qué hago con un Windows XP. O sea que soportó más la tecnología del software que la tecnología, perdón, soportó más la tecnología de hardware que la del software, porque XP me lo sacaron del mercado, sin embargo la Hewlett Packard la sigo prendiendo y anda al toque. Bueno, pero esto fue un movimiento dentro del mercado, por eso cuidado cuando compran una notebook o una netbook. Lo mismo, el mismo ejemplo les digo para una máquina de marca. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un clon? Un clon, que es una máquina que no tiene, no pertenece a un mismo fabricante,
todas sus placas son compatibles, ¿está bien? O sea que tener un clon, por ejemplo, si yo tuviera una máquina que es Hewlett Packard, todo es Hewlett Packard. O sea que cualquier cosa que se rompa, chao, tengo que caer en Hewlett Packard. Mi problema es si Hewlett Packard se va del país, me quedé con la máquina colgada, ellos son los que determinan el precio, no puedo crecer si no me permite Hewlett Packard, y bueno, ya vamos a ver para qué están este tipo de máquinas. Pero lo piola del mercado es si tengo un clon. Porque si tengo un clon, cada 10 cuadras hay una casa de computación. Entonces vos imagínate lo siguiente. Yo tengo ahora que tratar de optimizar la placa de video. Y quiero una placa de video con mejor calidad que la que tengo. Bueno, lo que tenés que hacer es sacás la placa de video, vas, te comprás la placa de video que vos querés, te fijás si es compatible, la enchufás, chau, la configurás y empezó a funcionar. Tan sencillo como eso, porque fue una placa de video compatible. No salí a buscar una placa de video Hewlett Packard, que no la iba a conseguir porque Hewlett Packard no le da a nadie nada. O sea, aquellas máquinas que son de marca no venden dentro del mercado. Sí, Gabriel. Sí, consulta, cuando habla y dice de las computadoras o las máquinas que son clon, ¿se está haciendo referencia, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, va a Galerías Jardín y busca armarse una PC uno mismo? No sé, ¿a Así eso se es. refiere? Sí. Ok, va buscando. Gabriel, hay algo que hay que aprender, que no hay que comprar sin saber. Primero y principal, yo recomiendo lo siguiente. Se compra en una casa de computación una computadora. Y para comprar una computadora vos tenés que hablar con alguien que sea de informática, para que te oriente las características que debe tener tu máquina. Porque no es lo mismo un ordenador para trabajo de tipo administrativo que un ordenador para hacer diseño gráfico. Las características son distintas. Es más, aún siendo como trabajo administrativo, decís, bueno, pero yo con esta máquina tengo que pensar que tiene que ser una máquina para crecer. ¿Y qué te estoy diciendo con todo esto? Mira, yo te vendo una máquina que viene con Windows 10. ¿Es una máquina nueva o una máquina vieja? No sé, porque capaz que la placa es una placa vieja que se banca hasta Windows 10, pero también puede ser una placa nueva que comienza con la tecnología de Windows 10 para bancarse toda la tecnología que viene. O sea que vos tenés que ir con alguien que sepa de placa madre, que sepa de microprocesador, que sepa de disco rígido. Esto no se vende en un supermercado, esto no se vende en Frávega, esto no se baja y se pone en un changuito, esto se compra en la casa de computación. Tus problemas no van a venir cuando compras la compu, tus problemas van a venir después de tener la compu y darte cuenta que las cosas no funcionan. Y cuando te diste cuenta que no funcionan, te vas a poner a leer y resulta que tu máquina no se lo banca. Entonces, hay algo que es primordial. Primero, mucha de la gente se dedica a comprar las PC, porque a nene le gustan los jueguitos. Chicos, para los jueguitos está la Play. El ordenador no es para jueguitos, porque constantemente va a requerir más demanda de memoria, va a salir un nuevo juego, no se la va a bancar y vos vas a ir cambiando constantemente. Entonces, vamos a tratar de, a ver, yo cuando me siento mal voy al médico, no voy al farmacéutico. Entonces, cuando ustedes tengan que comprar una computadora, vayan a una casa de computación, hablen con la persona que les va a vender el ordenador, explíquenle para qué lo quieren, porque de esa forma los va a poder orientar, que les dé, miren, cuando ustedes compran un ordenador común sin preguntar, en lugar de mandarles a ustedes los manuales de la placa madre, del microprocesador, de las placas que tienen, le dan el manual del monitor y el manual del teclado. Con suerte capaz que te dan algún otro manual. Eso es lo que menos me sirve a mí. Yo quiero saber lo que hay adentro de la CPU. O sea, ¿qué placa madre tiene? ¿De qué tecnología es? ¿El microprocesador cómo se la banca? ¿Qué tipo de placa de video tiene? Bueno, nadie explica nada, no entrega manuales de eso. Es que está en uno pedir. Entonces yo voy y le digo, mira, quiero una máquina que tenga tal característica la placa madre, tanto de memoria, cuánto tengo la posibilidad de poder ampliar la memoria, es una máquina y muere con la memoria que tiene, le puedo ampliar más, qué tecnología usa. Son todas cosas que quizás una no lo conocen y después se agarran la cabeza porque me quedó la máquina tirada porque no la puedo actualizar o actualizarla me sale fortuna. Entonces yo humildemente digo que si ustedes tienen que comprar un ordenador, tienen que ir a una casa de computación. Bien, Okay, Gabriel. perfecto, profe. Sí, gracias por el dato, profe. El resto, más o menos se entiende todo esto. A ver, no pretendo hacer una clase de la tecnológica de lo que es
informática de ordenadores, pero que sí ustedes conozcan un poquito que a mí no me importa si el gabinete tiene luz de neón de color violeta y es transparente y tiene una facha bárbara. Eso no hace a mi ordenador. Lo que hace a mi ordenador son las placas que tiene adentro. Y eso es lo primero que ustedes tienen que preguntar. Que el corazón de todo esto es el microprocesador. O sea, ¿se banca mi placa madre cambiarle de microprocesador para irme a un procesador de nueva tecnología? Eso lo va a determinar la placa madre. Les cuento que en el mercado, para abaratar costos, porque aparte nosotros somos así, me compré una compu, ¿cuánto la pagaste? No, ¿qué cuánto la pagaste? ¿Qué tiene tu compu? Esto no es el problema de precio, el problema de contenido. Y me ha pasado muchas veces. Vienen y se quieren una computadora. Y quiero una computadora, pero contame para qué la querés la computadora. Porque no, para hacer trabajito, para conectarme en internet. Y no es así. Vos tenés que tener un claro otros pares de factores como para poder ver qué tipo de ordenadores te vas a comprar. ¿Hasta acá está bien? ¿Qué más va conectado dentro de la placa madre? Van conectadas las memorias. Las memorias son placas que saco y placas que pongo. O sea, se mide la capacidad de estas placas en giga. Hoy comúnmente para que pueda correr medianamente Windows 10, por lo menos necesita 4 gigas de memoria RAM. O sea, o tengo una placa de memoria de 4 gigas o tendré 2 placas de 2 gigas cada uno. Y esto lo puedo ampliar. Después del microprocesador, ¿qué más encuentro? Encuentro una batería, que es una pila. Cada vez que prendo una máquina, la fecha y la hora está actualizada. Hay un programa que arranca junto con la compu que se llama Setup. El setup de la máquina es donde se guarda toda la configuración de la compu. Entonces ahí le digo qué tipo de disco rígido tiene, qué tipo de placa madre tiene, qué cuestión, cuando arranca el setup y testea todo. Si todo está bien, pasa a la parte de cargar el sistema operativo, carga Windows, les deja trabajar. ¿Y esto quién mantiene toda esa data dentro de la placa madre y dentro de la memoria de algo que se llama la BIOS? Lo mantiene la pila. La pila es una batería. Y es una batería un poquito más grande que la del reloj. Esta batería, si van a una casa de computación, se la van a querer. Estas pilas se cambian, se recambian. O sea, como toda pila se puede descargar. En el momento que se descargó la pila, prendés la máquina y no reconoce nada. Entonces lo que tenés que hacer es configurarla de vuelta. Entrar dentro del setup, darle todos los parámetros de vuelta. Pero si tenés la pila que está descargada, cada vez que prendas la máquina tenés que hacer este trabajo. Entonces directamente cambio la pila. Esta pila se vende en una relojería y en una casa de computación. En una casa de computación te van a querer cobrar entre 5 a 8 dólares. En una relojería y calcularle que no más de 30 a 40 pesos. ¿Por qué? Porque en una relojería el tipo cree que esa pila, que es la que vos llevás, es para un reloj. Y el de la casa de computación sabe que es para una compu. Es la misma, es exactamente la misma. Cambiás la pila, hay un programa que se llama Setup. ¿Nunca les apareció cuando prenden la máquina? ¿Nunca se pusieron a mirar que dice Press Del para entrar al Setup? Que dice que hay que presionar la tecla de Del, la tecla de borrar, para entrar a la configuración de la máquina. Bueno, en esa configuración todos los parámetros se están manteniendo por medio de la pila. Cada vez que prendo la compu, cada vez que está enchufada la compu, la pila, al igual que una batería de un auto, se va recargando. Tiempo de vida de una pila. Y las compus vienen con una batería para que dure de 3 a 4 años. Y alguien puede decir, pero ¿por qué tampoco? La realidad es que es mucho. Piensen ustedes la procedencia. Un ordenador viene de Estados Unidos. 3 años, una máquina de Estados Unidos es una máquina vieja. O sea, hablar de una compu de un año para el otro es una máquina vieja. ¿Para qué le van a poner una batería que dura 5 años? Sí, nosotros, una compu de 5 años es una compu nueva. O sea, la hacemos estirar hasta que no aguante más. Entonces, el tiempo de vida de esa batería hasta sufre recambios. En cambio, ellos no les dan el tiempo de vida a la batería porque al toque la van cambiando. Entonces, nos vamos a encontrar que teníamos esa batería también metida adentro. Que estaban las memorias, que está el microprocesador. Van a ver en el video que yo les envié que lo que hace es mostrarles una placa madre y todo lo que tiene. Y tiene conectores que se llaman slot. Slot son enchufes, que es para conectar las placas. En el slot va conectada la placa de video,
hay otro slot para conectar, todos los slots tienen el mismo tamaño, o sea que las placas todas se van a poder conectar en cualquier slot, no hay ningún problema. Les cuento que en el mercado hay algo que se llaman ordenadores con placa Mother on board. Y como uno no entiende nada y vale aproximadamente la mitad de precio, va y lo compra. Bueno, ¿qué es onboard? Que la misma placa madre hace de placa madre, de placa de video, de placa de sonido, de placa de red, todo hace la misma placa madre, hace de placa de todo. Entonces, ¿qué sucede con esto? La calidad es muy básica. Está bien, el precio te lo lleva a la mitad, pero esto es una placa que no sirve, porque las placas onboard no permiten grandes actualizaciones. O sea que, hasta les digo, hay placas Mother onboard donde el microprocesador viene soldado, ni siquiera lo podés cambiar por una nueva tecnología. Y esto hace que sean máquinas muy berretas. Entonces, todo esto pasa muy desapercibido, porque esto está en letra chica. Te quieren vender lo mismo y dice onboard, y vos decís onboard, más sigue adentro, total, me estoy ahorrando $200, pero la cosa no es así. Entonces, yo les diría que acostúmbrense a que si van a trabajar con un ordenador y tienen que comprarse alguno, hablen con alguien que sepa. Ahora, nosotros tenemos medios para comunicarnos con el ordenador y el ordenador tiene medios para comunicarse con nosotros. ¿Y por medio de qué elementos lo hace? Lo hace por medio de eso que nosotros tenemos conectados que se van a llamar periféricos. Un teclado es un periférico, lo había dicho anteriormente, un mouse es un periférico, el monitor es un periférico. Se llama periférico porque es lo que conecto y está alrededor de la CPU. Empiecen a asociar las palabras, periférico, está alrededor de la CPU. La impresora es un periférico. Y estos periféricos, que son elementos físicos, electrónicos, que podemos conectar al CPU, pueden ser de 3 categorías. Sí, te escucho. ¿Los periféricos se pueden denominar en periférico de entrada y de salida? No, ahora voy a dar todas las clasificaciones que hay. Hay 3 tipos de periféricos, de entrada, de salida y de entrada y salida. A ver, cuando estoy hablando de entrada, para que no entiendan nada de memoria ni repitan nada de memoria, entrada es un periférico a mí que me permite entrar datos a la compu. El teclado me permite, por medio de él, entrarle datos a la compu. El mouse, cuando lo muevo, lo que está transmitiendo es, por medio de su haz de luz y la ruedita, está transmitiendo un impulso eléctrico que lo manda a la compu. Los botones del mouse hacen exactamente lo mismo. Entonces es de entrada. ¿Está bien? El micrófono es de entrada, porque yo estoy hablando, pero por medio del micrófono se está procesando en forma digital lo que estoy hablando y se manda. La cámara web es de entrada, porque toma mi imagen y la envía al ordenador. El monitor es de salida, porque toma lo que está procesando la compu y me lo está mostrando, por lo tanto es de salida. Los parlantes son de salida. La impresora es de salida, no es de entrada, porque yo no puedo entrar datos por medio de la impresora. Pero tengo otros periféricos que cumplen las 2 funciones a la vez. Pueden ser de entrada, que se denominan periféricos de entrada y de salida. Por ejemplo, un pendrive es de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque yo puedo enviar del pendrive a la compu, pero también de la compu al pendrive. Entonces lo convierte de entrada y de salida. El módem que nos dan a nosotros para conectarnos a internet es un periférico de entrada y salida. ¿Por qué? Porque yo por medio del módem puedo enviar, pero también por medio del módem puedo recibir. Los monitores que son de tipo táctil son de entrada y salida. ¿Por qué? Porque ya de por sí el monitor es de ¿qué? Es de salida. Pero al serlo de tipo táctil, cuestión de que puedo ir manejando por medio del tacto, lo convierte en ¿qué? En entrada. O sea, en los cajeros automáticos, en donde yo selecciono la opción por medio del tacto, son monitores que son de tipo entrada y salida. Los monitores de los celulares son de entrada y salida. El monitor convencional que quizás tengamos en una compu es solamente de salida,
pero los que son táctil son de entrada y de salida. Cumplen con la misma función. Pero entrada y salida ¿de qué? De datos. Quiero que empecemos a hablar como corresponde. Se ingresan datos. El dato procesado tira la información. A ver, empecemos a tratar de analizar todo eso. Si yo digo que, por ejemplo, el 90% de alumnos está conectado en la clase, eso es información. Dato, ¿qué es dato? Me aparece el nombre y el apellido de cada uno de ustedes, los voy anotando, presente o ausente. Eso es dato. La lectura de los presentes y ausentes, sacando en porcentaje con la totalidad de alumnos, me da a mí la proporcionalidad de cantidad de alumnos que hay. Eso es información. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? ¿Está todo bien? Entonces, entran datos, sale información. Chicos, para hacerlo un poquito más dinámico, más allá de lo que dije, ¿me puede alguno dar algún periférico de entrada que no sea de lo que estuvimos hablando? Justificando el por qué es de entrada. Chachán. Joystick. A ver. Sí. Espera, vamos a ir despacito. Joaquín dice joystick. Le puedo decir que es de entrada, pero hay joystick también que son de entrada y salida. ¿Viste los joystick cuando empiezan a vibrar cuando estás jugando al, qué sé yo, algún juego de carreras de auto y vos lo movés y vibra? Bueno, entonces ese es de entrada y salida. Los joysticks que son de la Play, por ejemplo, son de entrada y salida. Porque los de la 4, por ejemplo, yo por medio del joystick puedo escuchar, o sea que tengo la parte de audio, se convierte en entrada y salida. El joystick tradicional, tal como dijo el compañero, ¿de qué es nada más? Es de entrada. Cuando muevo el joystick, cuando presiono algún botón del joystick, está mandando impulsos eléctricos. Ahora, si este joystick empieza a vibrar por cualquier cosa, se convierte en entrada y salida. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo, por favor? El teclado. Sí, está bien, ya lo dije yo, el teclado. Un CD, a ver, micrófono ya está, el mouse ya lo dije. Tableta digitalizadora para dibujar. Bien, estos pueden ser ¿de qué? ¿Son de entrada, de salida o de entrada y salida? Una tableta para dibujar, ¿qué es? ¿De qué es? ¿De entrada, salida o entrada y salida? Entrada y salida. Entrada y salida, muy bien, porque lo que vos dibujás a veces queda también grabado en el pad. Si queda grabado en el pad, es de entrada y salida. Si simplemente el pad sirve para que vos dibujes y lo que estás dibujando lo ves en la pantalla, solamente entonces fue de entrada. Depende del tipo de pad, si te muestra o no te muestra. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Uno de salida. El escáner, muy bien. ¿El escáner de qué es? ¿De entrada o de salida? Muy bien, porque el escáner es lo mismo que, ¿qué? Que una cámara web. Nada más que la cámara web sigue tomando movimiento. El escáner tomó la imagen y la envía al ordenador para digitalizarla. O sea que el escáner es de entrada. ¿Está bien? Chicos, hay algo que les quiero decir. Miren, hay algo, por favor me paran. Algo que se llama multifunción, que es el escáner y la impresora. ¿Está bien lo que acabo de decir? ¿Quién no entendió que algo que es algo en el mercado que se llama multifunción es una impresora y un escáner? ¿Estamos todos de acuerdo? Una multifunción es de entrada y salida, solamente de entrada, solamente de salida. ¿Qué es una multifunción? A ver si les muevo un poco el piso. Entrada y salida. Les dejo reflexionar. Muy bien, Andrés, espectacular. Son dos dispositivos. Es la impresora y el escáner que físicamente lo pusieron dentro del mismo mueble. Pero la realidad es que son dos periféricos. El escáner, que es de entrada, y la impresora, que es de salida. Chicos, si ustedes tienen auriculares con un micrófono, no es de entrada y salida. Lo que tengo es unido dos cosas. El micrófono físicamente con el auricular.
Pero todo esto son dos elementos, dos periféricos que fueron unidos por una cuestión, llamarlo estética, o por una cuestión de darte en un solo cajón el escáner y la impresora. Pero la realidad es que es escáner e impresora, son dos dispositivos. Así que por favor tengan en cuenta que una multifunción no es un periférico, son dos periféricos. Pero aparte, miren, voy a justificarlo. Si no, saben que cada vez que ustedes instalan un periférico, hay algo que deben tratar de poner, que son los drivers, que son los programas para que Windows entienda y pueda hacer comunicación con el periférico. O sea, te compraste una impresora, no es que la enchufás y anda. No, la enchufás, tenés que instalar los drivers, que son paquetes del programa que hizo el fabricante, para que Windows pueda dialogar con la impresora y así poder entenderse uno con otro. Si yo tengo una multifunción, tengo que instalar los drivers del escáner por un lado y los drivers de la impresora por el otro. Con ese sentido, les estoy diciendo también que justifico que la multifunción no es un solo paquete de entrada y salida, sino que son dos periféricos. Uno es la impresora y otro es el escáner. ¿Se entiende? ¿Hasta acá está todo bien? Bueno. Sí. Bien. ¿Qué les voy a pedir entonces? Yo con ustedes vuelvo a tener el jueves. Hay un video que yo subí que está hablando de hardware y software. ¿Está bien? Necesito que lo vean. Necesito que vean ese video. ¿Lunes? Parece, profe. Ay, disculpen, me estoy confundiendo con lo de las mañanas. Y yo ayer no tuve clase porque no tenía internet. Chicos, a ver, disculpen. Tengo unos quilombos bárbaros. Estoy lleno de alumnos. Para el próximo lunes, venga el video. Y hay dos trabajitos para hacer. Quiero que lo lean nada más. Quiero que lean el contenido. Nada más de esos dos trabajos. Para que podamos en clase debatir un poco y para que puedan llegar a entender qué es lo que tienen que hacer dentro de ese trabajo. Está el trabajo práctico número 1 y el número 2. Si quieren compartimos pantalla para que yo se los muestre. Lo importante es esto, esperen. Más allá del trabajo práctico número 1 y número 2, hay que entender. Nunca se puede hacer un trabajo práctico si no entienden. Entonces, yo lo que les di al día de hoy fue una entrada complementaria que va a servir para que puedan ver el video y entender mejor de qué se trata todo esto. No van a encontrar gran diferencia entre lo que hay en el video con lo que dije yo, es más, el video lo armé yo. O sea que estoy repitiendo un poco lo que hay en el video. Necesito que cierren el concepto del video con lo que estuvimos hablando hoy en clase. Cerrado todo eso, hay dos trabajitos prácticos para hacer, que es responder un par de preguntas. Entonces, yo debo continuar un poquito más, pero por lo menos quiero que la parte de hardware y la parte del video esté terminada. ¿Está bien? Solamente les voy a agregar algo, que la máquina cuando arranca necesita un programa base para poder arrancar, y que ese programa base se llama sistema operativo. Que la máquina, si no tiene un sistema operativo, que es un entorno de trabajo, la máquina no arranca. ¿Cuál es nuestro sistema operativo? El sistema operativo nuestro es Windows, ¿está bien? O sea que estamos trabajando en un entorno de Windows. Perdón, a ver, ¿alguien escribió algo? ¿Me están escribiendo porque no tiene micrófono o me están escribiendo para no interrumpirme? A ver, Estefanía, el campus también había explicación de hardware y software. ¿Eso también lo leemos? Sí, porque estoy hablando de hardware y software, Estefanía. ¿El trabajo práctico hay que hacerlo? No hacen ningún trabajo práctico. Chicos, acostúmbrense a lo siguiente. No puedo darles un trabajo práctico a hacer si después de explicar y después de ver el contenido no hay un debate entre todos, cuestión de que no haya ninguna duda. Entonces, ese debate se les viene el lunes. O sea, el lunes tienen para que podamos hablar en clase sobre todo lo que es hardware y lo que es software, que es muy básico lo que les doy de hardware, y que tienen todos los elementos para poderlo leer. ¿Qué es lo que les va a pasar? Después de ver el video y complementar con mi clase, van a tener que hacer esos dos trabajos prácticos. Que esos dos trabajos prácticos los vamos también a analizar el día lunes. O sea, vamos a compartir pantalla, vamos a leer las preguntas, vamos a plantearnos entre todos cuál es la respuesta, y una vez que lo tienen y lo entienden, recién ahí les voy a pedir que hagan el trabajo práctico. ¿Está bien?
Indudablemente les aclaro, la clase del lunes no la grabo, porque si no me hacen el trabajo práctico macheteándose de lo que estuvimos viendo en la clase. Y la clase del lunes no es para explicar, sino para quitarse dudas. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien para preguntar algo? ¿Está todo bien? Bueno, Sí, profe. es más que suficiente para poder trabajar. Un humilde consejo, cuando empiezan a ver el video o ver todo lo que tienen que ver, una hoja en blanco y empiezan a anotar todas las dudas que tienen. Así la clase que viene sacan el machete de las dudas y empezamos a sacarnos las dudas todos juntos. Yo ahora voy a dar finalizada la clase a menos que alguien tenga alguna dificultad con algo y me quiera preguntar algo de la clase del día de hoy. Esta clase está siendo grabada. Cuando cierro la clase, la voy a procesar, la voy a llevar a YouTube y se las voy a colgar dentro del aula de informática para que tengan el acceso para poderla ver. ¿Está bien? Como hicimos con la clase anterior que estuvimos todos juntos. ¿Alguien tiene alguna dificultad con algo? ¿Está todo bien? Sí, profe. Bueno, Perfecto, chicos, gracias. y finalizada la clase, Sí, profe, en un todo. ratito la van a ver subida dentro del aula. Una vez que se procesa todo, la bajo, la subo a YouTube, pongo el enlace y la van a encontrar en la página para consultar lo que ustedes desean de la clase del día de hoy. Lo que siempre voy a hacer es que el nombre de la clase lo voy a asociar con la fecha. O sea que les va a figurar la clase del 25 del 8. Perfecto. ¿Está bien? Bien. Bueno, nos encontramos el próximo lunes, Ok, entonces. gracias. Y voy Chao, cerrando. profe. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Buenas noches. Muchas gracias, Bueno, profe. Buenas noches. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches.